La llamaban el fantasma. Para los cirujanos del Hospital Memorial San Judas, Sara Juárez era invisible. Solo la técnica de procesamiento estéril que limpiaba la sangre de sus bisturís en el sótano del hospital. No se le permitía tocar a los pacientes. No se le permitía hablar durante las rondas. No era nadie hasta la noche en que el puente colapsó y la sala de emergencias se convirtió en una zona de guerra. En medio de los gritos y el pánico, el jefe de cirugía se congeló. Fue entonces cuando Sara se arremangó, revelando una designación desvanecida y aterradora marcada a fuego en su antebrazo. Médico 7. En el ejército, ese código ya no existe, porque se suponía que todos los que lo llevaban estaban muertos. El sótano del Hospital Memorial San Judas, en Ciudad de México, olía perpetuamente a detergente fuerte y vapor sobrecalentado. Este era el Departamento de Procesamiento Estéril, DPS, las entrañas del centro médico, donde los instrumentos quirúrgicos iban para ser fregados, descontaminados y esterilizados. Sara Juárez, de 28 años, con ojos del color del acero cansado, ajustó su protector facial. El calor del autoclave era sofocante. ¡Juárez! ¡Apúrale con las charolas vasculares! El grito llegó por el intercomunicador. Era la jefa de enfermeras, Brenda Salas. A Brenda no le caía bien Sara. De hecho, nadie realmente notaba a Sara excepto para quejarse. Para el equipo de trauma élite de arriba, los dioses de batas azules, Sara era solo parte de la maquinaria. Si una pinza estaba rígida, era culpa de Sara. Si una charola llegaba 5 minutos tarde, Sara era una incompetente. «Entendido, Brenda», dijo Sara suavemente, su voz amortiguada por la mascarilla. Se movía con una eficiencia casi mecánica. Inspeccionar, fregar, limpiador ultrasónico, enjuagar, secar, inspeccionar de nuevo, envolver, esterilizar. Sus manos, ligeramente cicatrizadas alrededor de los nudillos, se movían más rápido que las de cualquier otra persona en el departamento, pero nunca se jactaba. Nunca hablaba de sus fines de semana. Nunca se unía a los otros técnicos para tomar algo en el bisturí oxidado bajando la calle. Un fantasma, un técnico más joven, Miguel, la codeó. El doctor Trejo anda de malas arriba. Aventó una pinza hemostática por todo el quirófano. Dice que tenía una manchita. Viene de vuelta. Aguas. Sara suspiró. El doctor Marcos Trejo, jefe de cirugía de trauma, un hombre cuyo ego solo era eclipsado por su talento genuino, aunque arrogante. Tenía fama de destruir carreras por una simple mancha. 10 minutos después, las puertas del elevador se abrieron con un golpe. Un enfermero de quirófano furioso, con aspecto aterrorizado, estampó una charola metálica en el mostrador de recepción. Quiere que la vuelvan a esterilizar ahora y quiere el nombre del técnico que preparó esto, tartamudeó el enfermero. Sara dio un paso al frente recogiendo el instrumento. Lo sostuvo bajo la lámpara de aumento. Estaba impecable, no había mancha. Era un juego de poder. Trejo estaba estresado, probablemente perdiendo un paciente, y necesitaba un chivo expiatorio. «Yo lo preparé», dijo Sara con calma. «Está limpio, pero lo volveré a ciclar». Dijo que si vuelve a pasar, estás despedida, Juárez, susurró el enfermero, mirando con lástima a la mujer callada con el uniforme de gran tamaño. Sara no se inmutó, no discutió, solo asintió. «Dígale al doctor Trejo que entiendo». Mientras el enfermero corría de regreso al elevador, Miguel negó con la cabeza. «¿Por qué aguantas ese abuso, Sara? Llevas 2 años aquí. Sabes más de estos instrumentos que los residentes. Tú detectaste ese retractor roto la semana pasada que se habría quebrado dentro de un paciente. Le salvaste el pellejo a Trejo y ni siquiera te dio las gracias». Sara volvió al lavabo, el vapor subiendo a su alrededor. Se bajó las mangas hasta las muñecas, cubriendo sus antebrazos, específicamente el interior de su antebrazo derecho. Carraspea.
Necesito el cheque, Miguel, dijo simplemente, pero esa no era la verdad. Sara no necesitaba el dinero. Bajo las tablas del suelo de su departamento tipo estudio en la colonia Condesa, había una caja Pelican impermeable que contenía un pasaporte con otro nombre, una pila de monedas fluctuantes y una medalla de estrella de plata envuelta en un paño manchado de aceite. Se quedó en San Judas porque se estaba escondiendo, y el mejor lugar para esconderse es a plena vista, haciendo el trabajo sucio que nadie más quiere hacer. Pensó que estaba segura en el sótano. Pensó que el pasado estaba enterrado en el desierto a miles de kilómetros de distancia. Se equivocó. La lluvia comenzó a las 4:00 p.m. Carraspea. La típica llovizna de Ciudad de México, que rápidamente mutó en un aguacero torrencial cegador. Para las 5:30 p.m., el viento aullaba con fuerza, sacudiendo los cristales del vestíbulo del hospital. Sara estaba registrando su salida. Tenía su mochila colgada de un hombro, la cabeza baja, caminando hacia la salida de empleados. Quería llegar a casa, alimentar a su gato Bernardino y sentarse en silencio. ¡Pum! El sonido no era un trueno. Fue un golpe sordo y concusivo que vibró a través de los azulejos del suelo, seguido inmediatamente por el parpadeo de las luces del techo. Los generadores de respaldo del hospital se encendieron con un zumbido bajo. Luego, la alarma comenzó. No era una alarma de incendio. Era la alarma de desastre. Código triaje externo. Código triaje externo, nivel 1, urgencias, ya. La voz del altavoz no era el sistema automatizado habitual. Era la voz frenética de la administradora del hospital, Evelia Vargas. Sara se detuvo en la puerta. Debería irse. No era personal médico. Era una limpiadora de herramientas. Si se quedaba, solo estorbaría. Esa era la regla. El personal no clínico debe despejar el área. Pero luego su teléfono vibró con una alerta de noticias. Última hora, colisión múltiple de vehículos y colapso parcial en los carriles express de la autopista México-Querétaro. Incidente con múltiples víctimas. Un autobús, una pipa de combustible, 3 autos de pasajeros. Las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe. El sonido de los gritos inundó el pasillo. Era una pared de ruido. Paramédicos gritando signos vitales, camillas traqueteando, víctimas gimiendo de agonía. Sara observó cómo un joven residente, que no parecía tener más de 25 años, resbaló en un charco de líquido en el suelo mientras intentaba estabilizar una camilla que transportaba a un hombre cubierto de diésel y sangre. El residente entró en pánico, dejando caer la bolsa de reanimación manual. Sin pensarlo, Sara dio un paso hacia ellos, luego otro. «¡Quítese del camino!», rugió el doctor Trejo, irrumpiendo por el pasillo, su bata blanca ondeando. «Si no es médico o enfermera, sácate de mi sala de emergencias». Empujó a Sara, casi tirándola contra la pared. Ni siquiera la reconoció como la mujer a la que había amenazado con despedir hacía 2 horas. Sara se congeló. «Aléjate, Sara», se dijo a sí misma. «Eres Sara Juárez. Limpias tijeras. No salvas vidas. Ya no». Se volvió hacia la salida. Abrió la puerta. La lluvia fría golpeó su rostro. Entonces lo escuchó, un sonido escalofriante específico que atravesó el caos, un sonido que solo un oído entrenado aislaría en una habitación ruidosa. Era el estertor burbujeante de un neumotórax a tensión, un pulmón colapsado donde el aire queda atrapado en la cavidad torácica, aplastando el corazón. «Está colapsando, no puedo encontrarle el pulso», gritó una enfermera desde el box 4. Sara miró hacia atrás. El box 4 era un caos. El doctor Trejo estaba allí, pero estaba concentrado en la pierna destrozada del paciente. La enfermera estaba en pánico. El paciente, un adolescente, se estaba poniendo morado. Sus venas del cuello se hinchaban. Trejo gritaba órdenes. «Tráiganme sangre o negativo para esa pierna. Lo estamos perdiendo».
Carraspea. «Doctor, su oxígeno está bajando, no está respirando», gritó la enfermera. «Concéntrese en la hemorragia, carajo. Si se desangra, el oxígeno no importa», le gritó Trejo. Estaba equivocado. El muchacho no estaba muriendo de pérdida de sangre todavía. Estaba muriendo porque su corazón no podía latir bajo la presión del aire atrapado. Le quedaban segundos. Sara dejó caer su mochila. No corrió. Se movió con una velocidad fluida y depredadora que pertenecía a una zona de combate, no a un hospital civil. Se deslizó junto a un camillero aturdido, agarró un catéter intravenoso de calibre 14 del carro rojo y se acercó a la camilla. «Oye, ¿quién es usted? Retroceda», chilló la enfermera. Trejo levantó la vista, sus ojos salvajes. «Seguridad, saquen a esta limpiadora de aquí». Sara no miró a Trejo, miró al muchacho. Rasgó la camisa del muchacho, exponiendo el pecho magullado. Buscó el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. «¡No lo toque!». Trejo se abalanzó, abandonando la pierna. Sara no dudó. Clavó la aguja en el pecho del muchacho. «¡Siseo!». El sonido del aire escapando fue audible incluso por encima de los gritos. El pecho del muchacho se agitó. El tinte azul comenzó a desvanecerse al instante. Su monitor cardíaco, que había sido errático, se regularizó a un ritmo rápido pero constante. Trejo se detuvo a mitad de su embestida, su mano a centímetros del hombro de Sara. Miró la aguja que sobresalía del pecho del muchacho. Una descompresión con aguja perfecta. Los libros de texto tardan minutos en encontrar ese punto de referencia. Carraspea. Ella lo había hecho en 2 segundos, a ciegas. La sala de emergencias se quedó en silencio por un instante. Sara retrocedió. Sus manos en alto, temblándole ligeramente. No por miedo, sino por la descarga de adrenalina de un reflejo que pensó haber matado. «Tenía un neumotórax a tensión», dijo Sara, su voz baja y ronca. «Estaba entrando en paro». Trejo la miró fijamente. Miró su gorro quirúrgico gris del DPS. Miró la credencial que decía «técnica». Luego la miró a los ojos. «Es la lavadora de instrumentos», susurró Trejo, mitad en shock, mitad furioso. «Acaba de apuñalar a un paciente». «Le salvé la vida», corrigió Sara. «Practicó medicina sin licencia en mi centro de trauma», siseó Trejo, acercándose, cerniéndose sobre ella. «Seguridad, arréstenla ahora». 2 guardias de seguridad, Martínez y Juárez, agarraron a Sara por los brazos. «Espere», dijo la enfermera, revisando los monitores. «Doctor Trejo, los signos vitales se están estabilizando». «Tenía razón». «No me importa si tenía razón», rugió Trejo. «Es un riesgo, es una técnica. Quítenla de mi vista y llamen a la policía. Quiero que la acusen de agresión». Mientras los guardias arrastraban a Sara hacia atrás, su uniforme de trabajo, grande y holgado, se enganchó en la esquina del carro rojo. La tela se rasgó en el hombro. La manga se desprendió. Bajo las luces fluorescentes de la sala de emergencias, la piel de su brazo superior derecho quedó expuesta. No era solo un tatuaje, era una marca quemada en la carne, un círculo negro con una línea irregular que lo atravesaba, y debajo 2 palabras en tipografía militar estándar: Médico 7. Y debajo de eso, un número de serie: 01019. Los ojos del doctor Trejo se fijaron en la marca. Se congeló. Había servido en la Marina durante 4 años antes de la escuela de medicina. Conocía las insignias militares, pero nunca había visto esa. Pero el hombre mayor que estaba junto a la entrada, un hombre tranquilo de cabello entrecano, en un traje que acababa de entrar en medio del caos, sí la conocía. La directora Vargas se volvió hacia el hombre. «General Hilario, ¿se encuentra bien?». El general Hilario, un dignatario visitante que había estado en un accidente automovilístico menor, ignoró a Vargas.
Estaba mirando el brazo de Sara mientras los guardias se la llevaban. Su rostro palideció. «¡Deténganla!», ordenó Hilario. La orden resonó como un latigazo. Los guardias dudaron. «Suéltenla», dijo Hilario, caminando hacia el centro de la habitación. Miró a Sara, sus ojos muy abiertos de incredulidad. Médico 7. Ese programa fue clausurado hace 10 años. Dijeron que no había sobrevivientes. Sara se llevó la manga rasgada a la cara, una máscara de piedra. Miró al general y por primera vez habló con la autoridad de alguien que había tenido mayor rango que todos en la sala. «No», carraspea. «No se suponía que hubiera, general. La oficina de la directora del hospital, Evelia Vargas, era normalmente un santuario de caoba y silencio, aislado de la sangre y el ruido de los pisos de abajo. Esa noche se sentía como una sala de interrogatorios. Sara estaba sentada en una silla de cuero, sus manos reposando tranquilamente en su regazo. La manga rasgada de su uniforme colgaba suelta, pero no hizo ningún movimiento para cubrir la marca de su brazo. Simplemente miró la lluvia que golpeaba contra la ventana panorámica. El doctor Marcos Trejo caminaba de un lado a otro como tigre enjaulado. «Esto es una locura, Evelia», gritó Trejo, señalando a Sara con el dedo. «No me importa qué tipo de tatuaje militar tenga. Es una técnica de procesamiento estéril. Limpia instrumentos, acaba de agredir a un menor y realizó un procedimiento invasivo sin licencia. Si ese muchacho desarrolla una infección, si muere, este hospital está perdido. Quiero a la policía aquí ahora». La directora Vargas parecía pálida. Se frotó las sienes, mirando de su estrella de la cirugía a la mujer tranquila a la que había empleado durante 2 años. «Sara», preguntó Vargas, su voz temblándole ligeramente. «¿Es verdad? ¿Realizó una descompresión con aguja?» «Sí», dijo Sara. Su voz era plana, sin emoción alguna. «¿Por qué?» «Porque el doctor lo pasó por alto», respondió Sara. «No lo dijo con malicia», carraspea. Lo afirmó como un hecho, como decir que el cielo estaba gris. Trejo se puso morado de coraje. «No pasé por alto nada. Estaba priorizando una hemorragia de arteria femoral. Eso es protocolo de triaje estándar». «El muchacho no tenía pulso radial», contradijo Sara, finalmente mirándolo. Sus ojos eran fríos. Su tráquea estaba desviada a la izquierda. Usted estaba arreglando una fuga en el casco mientras el barco se hundía, doctor. El protocolo estándar mata gente cuando la situación no es estándar». «¡Basta!». Una voz áspera irrumpió en la sala. El general Hilario dio un paso al frente desde la esquina donde había estado observando. Todavía estaba con su traje mojado, agarrándose el costado, donde un cinturón de seguridad le había magullado las costillas, pero dominó la sala sin esfuerzo. «Puede dejar de gritar, doctor», dijo Hilario a Trejo. «Y usted puede dejar de preocuparse por las demandas, directora, porque técnicamente Sara Juárez no existe». Vargas frunció el ceño. «¿De qué habla, general?». Hilario se acercó a Sara, miró la marca de Médico 7. «Hace 10 años, la Secretaría de Defensa inició un programa piloto de presupuesto secreto», comenzó Hilario, sus ojos fijos en Sara. «Teníamos un problema. Los equipos de fuerzas especiales, Delta, SEALs, Rangers, operan a fondo tras las líneas enemigas. Si un hombre cae en combate, llamar a un helicóptero de evacuación médica es una sentencia de muerte. Revela su posición. Así que», continuó Hilario, «crearon el programa Médico 7, tomaron a los cirujanos de trauma más brillantes, médicos de combate e ingenieros estructurales que pudieron encontrar. Los sometieron al mismo entrenamiento que los operadores, saltos halo, escuela de combate avanzado, puntería de combate avanzada, y luego les enseñaron un nuevo tipo de medicina, intervención quirúrgica austera,
Medicina sin electricidad, sin banco de sangre, sin apoyo, solo un cuchillo y una plegaria. Trejo se burló. Eso suena a una novela de Tomás Clancy. Es un mito. ¿Lo es? Hilario señaló la marca. El círculo representa el mundo caótico. La línea irregular es el pulso que protegen, el número 7. Esa era la tasa de mortalidad. Por cada 10 candidatos que entraban al entrenamiento, 7 eran dados de baja o morían. La sala se quedó en silencio. La unidad fue desplegada en la zona de guerra, dijo Hilario suavemente. Afganistán, Siria, lugares que no están en los mapas. Pero en 2018, una operación en el Valle del Pec salió mal. Un puesto de escucha fue superado. Carraspea. Perdimos contacto. El informe oficial decía que toda la unidad médico 7 fue aniquilada en un ataque aéreo para evitar su captura. Hilario se inclinó, su rostro a centímetros del de Sara. Yo firmé las actas de defunción, asistí al memorial en el Panteón Militar Nacional. No había un cuerpo en su ataúd, soldado. Así que dígame, ¿cómo es que un fantasma está sentado en Ciudad de México lavando pinzas quirúrgicas? Sara finalmente miró al general. Por un segundo, la máscara se deslizó. Un destello de profundo dolor antiguo cruzó su rostro. El ataque aéreo llegó tarde, general, susurró, por unos 20 minutos. Hilario se inmutó. Entendió lo que eso significaba. Significaba que habían sido superados antes de que cayeran las bombas. Significaba captura. Significaba tortura. No morí, dijo Sara, su voz recuperando su acero. Me las arreglé para salir y me prometí a mí misma que había terminado con la guerra. Solo quería estar tranquila. Solo quería estar limpia. Es una fugitiva, interrumpió Trejo, sintiendo debilidad. Es una desertora. Fui reportada como caída en combate, dijo Sara. No deserté, dejé de existir. Hay una diferencia. Directora Vargas, espetó Trejo. Esto es fascinante, de verdad, pero ahora mismo tengo una sala de emergencias llena de gente muriendo. Voy a bajar, y cuando llegue la policía, asegúrese de que esta mujer sea entregada. Trejo se dirigió furioso a la puerta. Agarró la manija. De repente, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. Las luces rojas de emergencia de respaldo bañaron la habitación en un resplandor sangriento. El intercomunicador en el escritorio de Vargas chirrió. Código negro, código negro, box de trauma 1. Tenemos una situación crítica. Se necesita al doctor Trejo inmediatamente. Seguridad al trauma 1. ¡Oh, Dios! ¡Ayúdenos! La voz del intercomunicador no era profesional. Estaba aterrorizada. Trejo abrió la puerta de golpe. ¿Y ahora qué? Sara se puso de pie. La apatía había desaparecido. Su postura cambió. Ya no era la limpiadora, era la operadora. Eso no fue una alerta médica, dijo Sara, inclinando la cabeza como si escuchara una frecuencia que nadie más podía oír. El código negro suele significar una amenaza de bomba o un arma. Pero la enfermera dijo, ayúdenos, no evacúen. Miró a Hilario. General, ¿todavía tiene su arma de servicio? Hilario parpadeó. Estoy retirado, pero tengo mi arma personal, una pistola de tobillo. Manténgala lista, dijo Sara. Siéntese, Juárez, gritó Trejo. No va a salir de esta habitación. Sara pasó junto a él como si fuera un fantasma. Pasó por alto un neumotórax. Atención, doctor. Veamos qué más está a punto de pasar por alto. Salió al pasillo oscuro, moviéndose hacia los gritos. La sala de emergencias había descendido al 9º círculo del infierno. La falla de la red eléctrica causada por la tormenta había apagado las luces principales, dejando los boxes de trauma iluminados por luces LED parpadeantes, alimentadas por batería, y los faros de las ambulancias estacionadas en la bahía brillando a través de las puertas abiertas.
Cuando Sara, seguida de cerca por un vacilante Trejo y la directora Vargas, llegó al box de Trauma 1, la multitud de enfermeras se abrió. Estaban arrinconadas contra las paredes, las manos sobre la boca. En el centro de la habitación, en dos camillas, juntas, yacía una escena que desafiaba la lógica médica. Era el resultado de la segunda crisis, la camioneta de transporte policial aplastada. Dos hombres yacían encerrados en un abrazo grotesco. Uno era un policía corpulento todavía con su uniforme rasgado. El otro era un prisionero con un uniforme naranja, su rostro cubierto de tatuajes. Conectándolos había una varilla de refuerzo oxidada e irregular de 20 metros de largo. La barra metálica había atravesado el hombro derecho del prisionero, salió por su espalda, entró en el abdomen superior del policía y salió por el flanco izquierdo del oficial. Estaban ensartados como carne en un asador. Ambos hombres estaban conscientes, ambos estaban gritando. «¡No se mueva! ¡Oh, Dios! ¡No se mueva!», jadeó el oficial, agarrando el uniforme del prisionero. Cada respiración que el prisionero tomaba hacía vibrar la barra, enviando espasmos de agonía a las entrañas del oficial. «¡Sáquenla! ¡Sáquenla de mí!», chilló el prisionero, forcejeando. «¡Sedúenlos!», rugió Trejo, abriéndose paso entre la multitud. «Administren 10 de morfina y 5 de Versed ya». Una enfermera se apresuró, pero el prisionero pateó, casi tirándole la jeringa de la mano. «Sujétenlo», ordenó Trejo a los camilleros. Trejo examinó la herida, miró el ángulo de la barra, miró la sangre oscura que se acumulaba debajo del oficial. «No podemos intubar», murmuró Trejo para sí mismo, gotas de sudor perladas en su frente. «Si los acostamos, la barra se torcerá y desgarrará la aorta del oficial. Tenemos que separarlos ahora». Trejo agarró un par de grandes cizallas del equipo de bomberos que había quedado en la esquina. «Voy a cortar la barra entre ellos», anunció Trejo. «No». La voz vino de las sombras. Sara salió a la luz de los faros de las ambulancias. «Si corta esa barra», dijo Sara, su voz cortando el ruido, «la vibración por sí sola destrozará el hígado del oficial, y la transferencia de calor por la tensión extrema cauterizará la arteria braquial del prisionero o la reventará. Los matará a ambos en 10 segundos. Trejo giró blandiendo las cizallas. «Usted otra vez, seguridad». «Mire la herida de salida del oficial», dijo Sara señalando. «Sangre roja oscura, flujo constante. Eso es el hígado. La barra está taponeando la hemorragia. Está actuando como un tapón. Si la corta, destapa la botella. Se desangrará en 2 minutos». Trejo dudó. Miró la herida. Ella tenía razón. El hígado estaba comprometido. «Entonces, ¿qué sugiere, técnica?», se burló Trejo, sus manos temblándole. «¿Los dejamos así?» «No», dijo Sara. Caminó hacia las camillas. El prisionero le gruñó. Ella no se inmutó. Colocó una mano en su frente y, sorprendentemente, él se calmó. «No cortamos la barra», dijo Sara. «Deslizamos al prisionero fuera de ella». La sala jadeó. «¿Quiere arrancar a un ser humano de un trozo de metal irregular?», preguntó Vargas horrorizada. «La lesión del prisionero atraviesa el deltoides y el trapecio», analizó Sara, sus ojos escaneando la anatomía como un plano. «No hay órganos vitales, solo músculo y hueso. Le dolerá mucho, pero sobrevivirá a la extracción. El oficial. Él no sobrevivirá al movimiento a menos que estabilicemos el hígado antes de separarlos». «Eso es imposible», dijo Trejo. «No podemos operar el hígado mientras el prisionero está unido a él. No hay espacio». Sara miró a Trejo. «Hay espacio si sabe cómo operar en una cabina o en un túnel colapsado». Se arremangó, revelando la marca de Médico 7 completamente esta vez. Agarró un par de guantes estériles de una caja y se los puso de golpe. «Doctor Trejo», dijo Sara, «usted es un cirujano brillante en un quirófano limpio.
Pero esto no es un quirófano limpio. Esto es cirugía de guerrilla. Necesito que me asista. ¿Asistirla? Trejo parecía a punto de sufrir un derrame cerebral. Sí, usted maneje la vía aérea del oficial. Manténgalo consciente pero tranquilo. Yo voy a entrar en el abdomen alrededor de la barra y pinzar la arteria hepática. No puede alcanzarla. Puedo, dijo Sara. Tengo manos más pequeñas y lo he hecho antes en Faluya dentro de un Humvee ardiendo. Trejo miró al oficial moribundo. Miró al personal aterrorizado. Miró a la directora Vargas, quien asintió lentamente. Trejo soltó las cizallas. Si muere Juárez, yo misma la mataré. Póngase en la fila, murmuró Sara. Se volvió hacia el prisionero. ¿Cuál es su nombre? Dante, tartamudeó el hombre. Ok, Dante, escúcheme. Le voy a poner un bloqueo. No sentirá el dolor, pero sentirá presión. Necesita quedarse perfectamente quieto. Si se mueve, este policía muere. Y si este policía muere, usted será acusado de homicidio agravado. ¿Entiende? Dante asintió, con los ojos muy abiertos. Sara se volvió hacia la enfermera. Deme un bisturí y una luz más oscura. Necesito contraste. No esperó permiso. Tomó el bisturí. Durante los siguientes 10 minutos, la sala de emergencias dejó de ser un hospital. Se convirtió en un teatro de lo imposible. Sara Juárez, la mujer que lavaba charolas, se inclinó en el horrificante espacio entre los dos hombres. No cortaba como un cirujano. Cortaba como un zapador desactivando una bomba. Movimientos mínimos, cero energía desperdiciada. Retractor, ordenó. Trejo, humillado por la pura locura del momento, obedeció. Sostuvo el retractor. Veo la barra, susurró Sara. Está descansando contra la vena cava. Un movimiento de 1 mm y muere. Introdujo su mano profundamente en la herida abierta del oficial, deslizando sus dedos a lo largo del metal oxidado. El solo recuento de bacterias le daría un infarto a una enfermera de control de infecciones. Pero a Sara no le importaba. La infección era un problema para mañana, la muerte era el problema para hoy. Tengo la arteria, dijo. Pinza. Trejo le entregó una pinza vascular. Ella la guió a ciegas solo por el tacto y la memoria. ¡Clic! El flujo está detenido, dijo Sara. Presión arterial del oficial estabilizándose, gritó una enfermera. 90/60. Sara exhaló. Miró a Dante, el prisionero. Ok, Dante, esta es la parte difícil. General Hilario. Hilario dio un paso al frente. Aquí, sujete los hombros de Dante. Cuando diga ya, jálelo directamente hacia atrás. No tuerza. Hilario asintió, agarrando al prisionero. A la de 3, dijo Sara. Agarró la barra donde salía del oficial, estabilizándola con la fuerza de su propio cuerpo para evitar que desgarrara el hígado mientras Dante se deslizaba. 1, 2, 3, ¡jale! Dante gritó. El sonido fue húmedo y chirriante mientras las crestas oxidadas de la varilla se arrastraban a través del músculo de su hombro. Hilario jaló con una fuerza inesperada, impulsado por la adrenalina. Squelch. Dante se liberó. Se desplomó de nuevo en su camilla, la sangre chorreando de su hombro, pero vivo. El oficial permaneció en su camilla, la barra todavía en él, pero ahora estaba solo. Lleven a Dante al box 2. Tapone la herida, ordenó Sara. Trejo, el oficial es suyo. El hígado está pinzado. Ya puede retirar la barra con seguridad. Trejo miró la herida abierta. La pinza estaba colocada perfectamente. Era una obra maestra hecha a oscuras en una posición que debería haber sido físicamente imposible. Trejo levantó la vista hacia Sara. Estaba cubierto de sudor. Ella tenía una mancha de sangre en la frente, justo encima de los ojos. ¿Quién es usted?, susurró Trejo, su arrogancia finalmente hecha añicos. Sara se quitó los guantes ensangrentados. Le dije que solo soy la técnica.
Se dio la vuelta para irse, sus manos temblándole ahora que el momento había pasado. Pero la noche no había terminado. Mientras el equipo rodeaba al oficial para terminar la cirugía, las puertas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe de nuevo. Esta vez no era un paramédico. 3 hombres con equipo táctico oscuro y máscaras antigás irrumpieron en la sala de emergencias. No eran policías, no eran el SWAT, llevaban rifles de asalto, no pistolas. No miraron a los pacientes, miraron al personal. Uno de ellos levantó su rifle y disparó un tiro al techo. Escombros llovieron sobre el campo estéril. ¡Todos al suelo!, gritó el líder, su voz distorsionada por la máscara. Nadie se mueve, estamos buscando a un paciente, número de identificación 00K19. La sala se congeló. Trejo miró a Sara, Vargas miró a Sara, Hilario llevó la mano a su tobillo. Sara se mantuvo quieta en el centro del box de trauma. Miró al pistolero, reconoció el equipo, reconoció las tácticas. No estaban allí por el prisionero, no estaban allí por las drogas. Están aquí por mí, susurró Sara. El programa Médico 7 no solo había sido clausurado, había sido cazado, y los cazadores acababan de encontrar a la última sobreviviente. El silencio que siguió al disparo fue más pesado que el plomo enterrado en los azulejos del techo. Los 3 hombres con equipo táctico se desplegaron con precisión practicada. Se movieron como aceite, suaves, silenciosos y tóxicos. El líder, una figura imponente cuya máscara antigás oscurecía todo excepto unos ojos fríos y azul pálido, bajó su rifle lo suficiente para escanear la sala. «Me repetiré una vez», dijo el líder. Su voz tenía acento sudafricano o quizá rhodesiano y estaba distorsionada por el amplificador de la máscara. «Estamos buscando un activo biológico, designación 0K19. Sabemos que está en esta sala». El doctor Trejo se paró frente a la camilla que sostenía al policía que acababa de operar. A pesar de toda su arrogancia, a pesar de toda su fanfarronería, Marcos Trejo era un médico, y en su sala de emergencias nadie moría a menos que él lo dijera. «Aquí no hay activos», dijo Trejo. Su voz temblaba pero era fuerte. «Solo pacientes. Está violando un campo estéril. ¡Salga!». El líder giró la cabeza lentamente hacia Trejo. No habló. Simplemente levantó su rifle y apuntó a la cabeza de la enfermera que estaba junto a Trejo. Brenda, la jefa que le había gritado a Sara ese mismo día. «El activo», dijo el líder con calma, «o la enfermera se convertirá en anatomía». Brenda sollozó, sus manos temblándole sobre la boca. Sara estaba en las sombras cerca del carro rojo. Calculó la distancia. 6 metros. Demasiado lejos para embestirlo. Los otros 2 pistoleros tenían campos de tiro superpuestos. Si ella se movía, Brenda moría. Si se rendía, todos morían. Al final, estos eran sicarios, no dejaban testigos. Sara dio un paso al frente, con las manos en alto. «Silvano», dijo. El líder se quedó inmóvil. Bajó ligeramente el rifle girándose hacia Sara. «Conozco esa voz», dijo el líder. Se llevó la mano a la máscara y se la quitó. Damián Silvano, exmercenario, un hombre que había hecho el trabajo sucio para la CIA en Yemen mientras Sara cosía huérfanos en Siria. No era militar. Era un carnicero a sueldo. Bueno. Silvano sonrió con malicia, revelando dientes manchados de tabaco. «El fantasma de Kandahar. Nos dijeron que habías muerto». «No muero tan fácil, Damián», dijo Sara, su voz firme. «¿Cuál es el contrato?» «Eliminar cabos sueltos». Silvano se encogió de hombros. Los archivos de Médico 7 fueron desclasificados por error durante una audiencia del Congreso la semana pasada. Alguien se dio cuenta de que un número de serie no tenía un cadáver correspondiente. Mis empleadores se ponen nerviosos con los fantasmas, prefieren cadáveres. Así que están aquí para matarme, dijo Sara, y a todos los que han visto tu cara,
añadió Silvano con indiferencia. Hizo un gesto alrededor de la sala. No podemos permitir que salgan historias. Triste tragedia. Hospital atrapado en el fuego cruzado de una disputa de bandas. Muy desordenado. La sangre de Trejo se heló. A todos. Déjelos ir, Damián, dijo Sara. Esto es entre nosotros. Realmente no lo es. Silvano suspiró. ¡Alto el fuego!, ladró a sus hombres. ¡Aseguren el objetivo! Uno de los pistoleros se movió hacia Sara, sacando bridas de su chaleco. Sara miró a Trejo, clavó sus ojos en él. Era una mirada de disculpa y de mando. «Prepárese», dijeron sus ojos mientras el pistolero se acercaba a ella. Sara no se apartó, se inclinó. «Olvidó la primera regla del núcleo estéril, Damián», susurró. «¿Cuál es?» «Checar la presión». Sara pateó el carro rojo que tenía al lado, pero no solo lo volteó. Había enrollado en secreto la manguera de un enorme tanque de oxígeno tipo E a través de la rueda del carro durante el enfrentamiento. Cuando el carro se volcó, rompió el regulador de la parte superior del tanque presurizado. ¡Pum! No fue una explosión de fuego, fue un lanzamiento de misil. El tanque de oxígeno, presurizado a 2, se convirtió en un cohete sin guía. Salió disparado por la sala, estrellándose contra el pistolero que se acercaba a ella, destrozándole las costillas y lanzándolo hacia atrás contra la pared. La sala estalló en caos. El silbido del gas escapando era ensordecedor. «¡Agáchense!», gritó Trejo, tacleando a Brenda al suelo. Silvano disparó a ciegas a través de la neblina blanca de oxígeno helado, pero Sara ya se había ido. No había corrido hacia la salida, se había deslizado bajo la camilla contigua, cortado el tobillo del segundo pistolero con el bisturí que tenía escondido en la palma antes, y rodó hacia el pasillo oscuro que conducía al ala de radiología. «¡Bloqueen las salidas!», rugió Silvano, agarrándose la oreja, donde el ruido lo había desorientado. «Está en el edificio, denle caza. Maten a cualquiera que encuentren de pie e ileso». Sara corrió descalza por el pasillo, el frío linóleo mordiendo su piel. Se arrancó la parte superior de su uniforme, quedándose con una camiseta sin mangas gris y pantalones de uniforme. Necesitaba ser más rápida. Ya no era la técnica del DPS. El fantasma había vuelto y acababa de convertir el Hospital Memorial San Judas en una caja de exterminio. El hospital era un laberinto y Sara Juárez conocía cada rincón. Mientras los doctores conocían los elevadores y las habitaciones de los pacientes, Sara conocía los espacios intermedios, conocía los pasillos de servicio, los ductos de ropa sucia y el extenso submundo lleno de vapor del Departamento de Procesamiento Estéril, DPS. Ahora estaba en el sótano. Las luces de emergencia proyectaban largas sombras esqueléticas contra los autoclaves de acero inoxidable. Su respiración seguía ritmos medidos. Inhala en 4, retén en 4, exhala en 4. No tenía un arma, no tenía una radio. Tenía un departamento lleno de herramientas diseñadas para cortar, aplastar y quemar. Escuchó botas pesadas en las escaleras. 2 hostiles. Silvano había enviado equipos para rastrear el sótano, sabiendo que ella se dirigiría a las salidas o a la red eléctrica. Sara se deslizó en la sala de descontaminación. Agarró un atomizador de limpiador enzimático de alta concentración, una sustancia que disuelve sangre y proteínas al contacto, y un encendedor que guardaba en su casillero para los fumadores que olvidaban el suyo. La puerta se abrió con un crujido. Los rayos de las linternas tácticas cortaban el vapor. «Chequen las esquinas», susurró una voz. «Está desarmada. Solo es una chica». Sara se agachó detrás de un estante de charolas secándose. Solo una chica. Ese fue su error. Esperó hasta que el primer rayo de luz pasó sobre su cabeza. Se movió. No atacó al hombre. Atacó sus sentidos. Roció el limpiador enzimático directamente en los ojos del hombre de la punta.
El químico no era letal, pero ardía como ácido. Él gritó, arañándose la cara, soltando su rifle. El segundo hombre giró rápidamente, su dedo apretándose en el gatillo. Sarah ya estaba dentro de su guardia. Clavó una sierra de fémur rota e irregular, que estaba esperando reparación en el hueco suave de su chaleco antibalas, justo debajo de la axila. Él jadeó mientras el aire salía de sus pulmones. Sarah giró, usando su peso al caer como escudo. El hombre cegado disparó salvajemente, sus balas golpeando el chaleco de su compañero. Sarah agarró el arma de mano del hombre que caía, una Glock 19 con silenciador. Metió 2 balas en el pecho del hombre cegado. Doble tiro. Limpio. El silencio volvió al sótano. Sarah revisó el cargador. 12 balas. No era suficiente para una guerra, pero sí para empezar una. Registró los cuerpos. Encontró una radio en el chaleco del segundo hombre. Sacó el auricular y se lo puso en la oreja. Equipo 2, reporten. ¿La encontraron? Era la voz de Silvano. Sarah activó el micrófono. El equipo 2 fue eliminado, Damián. Hubo una pausa en la línea, un pesado silencio de respiración. Estás retrasando lo inevitable, Sarah, dijo Silvano, su voz goteando veneno. Tenemos a la directora, tenemos al general, y tenemos a su amigo, el doctor Trejo. Los estamos llevando a la azotea para su extracción. Una vez que los tengamos, quemamos el edificio. Tienes 10 minutos. A Sarah se le revolvió el estómago. La azotea. Iban a ejecutarlos y hacer que pareciera un acto terrorista o un incendio. Necesitaba una distracción, algo lo suficientemente grande como para alejar a los hombres de Silvano de los rehenes, pero lo suficientemente controlado como para no matar a los pacientes con soporte vital. Sus ojos se posaron en la tubería principal de vapor que alimentaba los enormes autoclaves. Estaba etiquetada como peligro de alta presión. Miró el panel de control del sistema de supresión de incendios en la pared. Sarah formuló un plan. Era temerario. Era peligroso. Era exactamente lo que haría Médico 7. Corrió hacia el teléfono interno del hospital, en la pared. Las líneas al exterior estaban cortadas, pero la extensión interna aún funcionaba con la batería de respaldo. Marcó la extensión 4K4O2. Trauma Box 1. Por favor, contesten. Por favor, contesten. Hola. Un susurro aterrorizado. Era el joven residente que había visto antes. Escúcheme, dijo Sarah, su voz autoritaria. Soy Juárez. La técnica. Sarah. Oh, Dios. Están matando gente arriba. Se llevaron al doctor Trejo. Lo sé. Escuche con atención. Necesito que haga algo. Vaya a la válvula de cierre de gases médicos en el pasillo. Está detrás del panel marcado «Solo personal autorizado». Yo no puedo salir de la habitación. ¿Quiere vivir?, ladró Sarah. ¿Quiere que sus pacientes vivan? Sí. Entonces vaya al panel. Cierre la válvula marcada óxido nitroso. Luego ponga la válvula marcada oxígeno principal en purga. Voy a sobrecargar el sistema de ventilación desde el sótano. Cuando lo haga, necesito que active la alarma de incendios manualmente. No los rociadores, solo la alarma. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo salir con vapor. Sarah colgó. Caminó hacia la tubería de vapor. Encontró una llave inglesa pesada en el banco de trabajo. Miró el manómetro digital del autoclave. 276 IDU. 30 sí. Desmontó la válvula de seguridad. Luego forzó el anulador de presión. Las tuberías comenzaron a gemir. El metal tembló. Sarah se retiró al extremo de la sala detrás de una pesada puerta de acero. Apuntó la Glock al acoplamiento principal de presión. «Cúbrase los oídos», se susurró a sí misma. Disparó. La explosión de vapor fue catastrófica. Una nube blanca y caliente de vapor sobrecalentado salió disparada a través del sótano, llenando instantáneamente los ductos de ventilación.
rugió por los ductos, saltándose las habitaciones de los pacientes que estaban en un circuito cerrado separado e inundando los pasillos, el vestíbulo y las escaleras. Simultáneamente, las alarmas de incendio comenzaron a chillar. Arriba, en el tercer piso, el equipo táctico quedó cegado. Sus gafas térmicas eran inútiles en la pared de calor. Sus máscaras antigás protegerían sus pulmones, pero la visibilidad era nula. «¿Qué es esto?», gritó Silvano por la radio. «No puedo ver un carajo. Estamos perdiendo el control», gritó otro mercenario. Sara sonrió con severidad en el sótano. Había convertido el hospital en un sauna. Ahora el campo de juego estaba nivelado. Agarró el rifle del mercenario muerto, revisó la recámara y comenzó a subir las escaleras corriendo. Ya no se escondía. Iba a la azotea, pero al llegar al rellano del segundo piso, la puerta se abrió de golpe. No era un mercenario, era el general Hilario. Sangraba de una herida en la cabeza, tropezando, agarrándose el costado. Había escapado durante la confusión. «¡Sara!», jadeó, a punto de colapsar. Sara lo sostuvo. «General, tenemos que movernos». «No». Hilario respiró con dificultad, agarrándola del brazo con sorprendente fuerza. «No puedes subir allí, es una trampa. Tengo que salvar a Trejo y a los demás». «Sara, escúcheme», dijo Hilario, con los ojos muy abiertos de miedo. «Silvano no trabaja para un contratista privado, trabaja para el Pentágono». Carraspea, Sara se congeló. «¿Qué?». «La orden de purgar a Médico 7. No vino de un enemigo», confesó Hilario, las lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. «Vino de nosotros, del mando. Sabíamos demasiado, Sara, sobre las operaciones ilegales en Siria, sobre las armas químicas que encontramos». Sara sintió que el mundo se le venía encima. No había sido cazada por terroristas, había sido cazada por su propia bandera. «Silvano tiene un equipo de armas pesadas en la azotea adyacente», advirtió Hilario. «Si sale a ese helipuerto, un francotirador la eliminará. Están usando a los rehenes como cebo». Sara apretó su rifle. La traición dolió más que cualquier metralla, pero no cambió nada. «Tienen a mis amigos, general», dijo Sara suavemente, «y yo no dejo a nadie atrás. No otra vez». «Entonces tome esto», dijo Hilario. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de acceso. Era una llave maestra de anulación para la infraestructura del hospital, algo que le habían dado como VIP. «Acceda a la anulación del elevador. Baje el elevador del helipuerto. Traiga la pelea hacia usted». Sara tomó la tarjeta. «Vaya al sótano. Cierre la puerta con llave detrás de usted. Dales un infierno, médico», susurró Hilario. Sara giró y corrió hacia el hueco del elevador. No iba a la azotea, iba a bajar la azotea hasta ella. El vestíbulo principal del Hospital Memorial San Judas era una caverna de cristal y acero, actualmente iluminada solo por los destellos de luz estroboscópica de la alarma de incendio y los rayos que rasgaban el cielo afuera. Sara estaba detrás del mostrador de recepción, su respiración superficial. Sostenía la tarjeta de acceso del general en una mano y la Glock robada en la otra. Miró el indicador del elevador. La cabina express, la que se dirigía al helipuerto, había dejado de subir. Estaba congelada entre el 8º y 9º piso. Sara metió la tarjeta en la terminal de seguridad. Sus dedos volaron por el teclado. No estaba hackeando códigos, estaba anulando los protocolos de seguridad del edificio. Inició el código Omega, descenso de emergencia y bloqueo. ¡Clank! Los cables gimieron. El elevador no subió al francotirador que esperaba. Comenzó a descender rápido. Sara saltó por encima del mostrador, arrastró 2 pesadas máquinas expendedoras por el suelo pulido, creando un cuello de botella en forma de V frente a las puertas del elevador. Rompió el cristal de la tienda de regalos, esparciendo osos de peluche y flores, y agarró un puñado de globos de Mylar de pronta recuperación.
Los ató a la parte trasera de una silla de ruedas y la empujó al centro de la habitación. El elevador tocó el suelo con un golpe seco y desagradable. Las puertas emitieron un sonido alegre que se sentía obscenamente fuera de lugar. Las puertas se abrieron. Silvano estaba en el centro, usando al doctor Trejo como escudo humano. La directora Vargas estaba de rodillas, sollozando, con una pistola presionada contra la parte posterior de su cabeza por el mercenario restante. «¡Chica astuta!», gritó Silvano en el vestíbulo oscuro. «Nos trajiste al campo de juego, pero olvidaste una cosa. Todavía tenemos la ventaja». Clavó el cañón de su pistola en el cuello de Trejo. «Salga, Sara, o el buen doctor tendrá un funeral a ataúd cerrado». Sara no respondió. En cambio, la silla de ruedas con los globos se desplazó ligeramente con la corriente de aire de las puertas delanteras rotas. El mercenario que cubría a Vargas se encogió, disparando una ráfaga al movimiento. Los globos estallaron. Ahora Sara surgió de las sombras del balcón del entresuelo sobre ellos. No disparó. Dejó caer algo. Un extintor industrial pesado que había equipado con una carga explosiva hecha de una bengala y alcohol de limpieza. Explotó en el aire a medio camino entre el balcón y el suelo. Una nube de polvo químico blanco estalló instantáneamente, llenando la cabina del elevador y el área inmediata con una niebla cegadora y asfixiante. «¡Contacto al frente!», gritó Silvano, empujando a Trejo hacia adelante y disparando a ciegas al vestíbulo. Sara cayó del balcón, aterrizando en un rollo. Era un fantasma en la niebla blanca. Se movió hacia el mercenario, que sostenía a Vargas. Él tosía, agitando su rifle para dispersar el polvo. Sara entró en su alcance. No usó su arma. Carraspea. Usó un bisturí que tenía pegado a la palma. Le cortó la muñeca, la arteria radial, obligándolo a soltar el arma. Luego lo hizo girar, clavándole la rodilla en el plexo solar. Mientras él se doblaba de dolor, ella lo golpeó en la base del cráneo con la culata de su pistola. Cayó como una piedra. «¡Corra!», gritó Sara a Vargas. «¡Póngase detrás del mostrador!». Vargas se alejó a gatas. Ahora solo estaban Sara y Silvano. El polvo se estaba asentando. Silvano se había retirado detrás de un pilar de concreto. Todavía tenía a Trejo. Tenía al doctor en una llave de estrangulamiento, su pistola presionada contra la sien de Trejo. «El fin del camino, médico 7», escupió Silvano. «Suelte el arma o pintaré la pared con sus sesos». Sara se puso de pie a 6 metros de distancia. Levantó las manos, la Glock colgando de su dedo. «Déjelo ir, Damián», dijo, su pecho agitándose. «Es un civil, no sabe nada». «Te conoce», se burló Silvano, «y eso es suficiente». Sara miró a Trejo. El arrogante cirujano estaba golpeado, sangrando de un corte en el labio, con terror en los ojos. Pero estaba mirando a Sara, y en ese momento no vio a una técnica, vio a un cirujano de otra clase. «Doctor Trejo», dijo Sara, su voz tranquila y conversacional. «¿Recuerda la anatomía del plexo braquial?». Trejo parpadeó. «¿Qué?». «La ramificación de nervios en el hombro», dijo Sara, mirándolo intensamente. «Específicamente, la distribución del nervio cubital». Silvano se rió. «Tratando de dar una cátedra. Suelte el arma». «Doctor Trejo», continuó Sara ignorando el arma, «si aplicara una presión retrógrada violenta y repentina en el codo del brazo que lo sujeta, ¿qué pasaría?». Los ojos de Trejo se abrieron. Entendió. El ángulo del brazo de Silvano alrededor de su cuello exponía la articulación del codo. «Hágalo», susurró Sara. Trejo no dudó. No era un soldado, pero estaba desesperado. Descargó el peso de su cuerpo hacia abajo mientras clavaba su propio codo hacia atrás, en la curva del brazo de Silvano, justo donde los nervios estaban expuestos. No fue un golpe letal, pero fue agonizante. El brazo de Silvano le dio un espasmo.
Su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Sara necesitaba. No soltó el arma, la giró en su mano y disparó. ¡Bang! El disparo no mató a Silvano. Golpeó su hombro derecho, el que sostenía el arma. El impacto lo hizo girar, destrozándole la clavícula. Soltó su arma, rugiendo de dolor. Trejo se alejó a rastras, deslizándose por el suelo. Silvano, alimentado por drogas de combate y rabia, no se quedó en el suelo. Sacó un cuchillo de combate de su chaleco con la mano izquierda y cargó contra Sara. Sara guardó su arma en la funda. Se encontró con su embestida. Fue una colisión brutal y fea. Silvano atacó su cara con la cuchilla. Sara esquivó la hoja, cortando el aire a centímetros de su oído. Le agarró la muñeca, torciéndola, pero él era más fuerte, más pesado. La estrelló contra el mostrador de recepción. El cristal se hizo añicos. Sara jadeó al quedarse sin aliento. Silvano levantó el cuchillo para un golpe mortal. ¡Muere! ¡Falla! Sara buscó a ciegas sobre el mostrador. Su mano se cerró alrededor de un par de pesadas tijeras de trauma. Mientras Silvano bajaba el cuchillo, Sara bloqueó su brazo con su antebrazo izquierdo, sacrificando su piel para salvar su vida. El cuchillo cortó profundamente su brazo, pero el hueso lo detuvo. Con un grito de esfuerzo, clavó las tijeras de trauma hacia arriba, no en su pecho, sino en el tejido blando debajo de su mandíbula, presionando contra la arteria carótida. No perforó, presionó. Masaje del seno carotídeo. Siseó entre dientes. Respuesta vagal. Encontró el punto de presión que regula el ritmo cardíaco. Clavó su pulgar y las tijeras romas en él, comprimiendo el nervio contra las vértebras. Los ojos de Silvano se volvieron hacia atrás. Su ritmo cardíaco cayó en picada de 180 a 20 en segundos. Su cerebro, privado de oxígeno, se apagó. Se desplomó inconsciente sobre ella. Sara lo empujó, jadeando por aire. Se agarró el brazo sangrante. El vestíbulo estaba en silencio, excepto por las sirenas aullando afuera. La policía finalmente estaba aquí. Trejo se arrastró hasta ella. Se arrancó su bata blanca y la presionó contra su herida. «Te tengo», dijo, su voz temblándole. «Te tengo, Sara. La presión se mantiene». Sara lo miró. Miró a Vargas, quien la miraba asombrada. Miró al general Hilario, quien acababa de salir cojeando del hueco del elevador. «¡Tiene que irse!», dijo Hilario apoyándose en un pilar. «¿Qué?», espetó Trejo. «Necesita un hospital. Necesita cirugía». «La policía viene», advirtió Hilario. «Y detrás de ellos, los federales. Si la encuentran, desaparecerá para siempre esta vez. Silvano era solo el equipo de limpieza. La gente que lo envió sigue a cargo». Sara se puso de pie con dificultad, apoyándose en Trejo. «Tiene razón», susurró. «No puedo dejarla ir», dijo Trejo con lágrimas en los ojos. «Me salvó la vida. Nos salvó a todos». «Entonces salve la mía», dijo Sara. «Déjeme ir». Trejo miró la herida, miró a la mujer que había vivido en las sombras de su hospital durante 2 años. Asintió. «Salga por atrás», dijo Trejo. «Por la salida de la morgue. Las cámaras allí han estado averiadas durante semanas. Yo nunca las arreglé». Sara sonrió débilmente. La incompetencia finalmente rinde frutos. Le tocó el brazo. «Es un buen doctor, Marcos. Intente ser amable». Se volvió hacia el general. «Usted encárguese de la limpieza». «Les diré que Silvano actuó por su cuenta», prometió Hilario. «Enterraré el archivo profundamente esta vez. Usted nunca estuvo aquí». Sara agarró una chamarra de paramédico de un gancho cerca de la puerta. Se la puso, cubriendo su uniforme rasgado y la marca de médico 7. Las luces azules de las patrullas de policía destellaban a través del cristal del vestíbulo. Los oficiales se acercaban a la entrada rápidamente. Sara Juárez se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del pasillo trasero. No miró hacia atrás. El departamento de procesamiento estéril en San Judas zumbaba.
El nuevo técnico, un muchacho llamado Kevin, luchaba por envolver una charola vascular. El doctor Marcos Trejo entró. La sala se quedó en silencio. El dios de la cirugía rara vez bajaba al sótano. Trejo se acercó a Kevin. El muchacho parecía aterrorizado. «Relájate», dijo Trejo suavemente. Levantó la charola. «Estás doblando la esquina demasiado apretada. El vapor no penetrará. Hazlo así». Trejo demostró el doblez. Una técnica específica y eficiente que no estaba en los libros de texto. Era una técnica que había aprendido de un fantasma. «Gracias, doctor Trejo», tartamudeó Kevin. Trejo asintió. Caminó hacia su buzón en la pared. Dentro, entre los memorandos y horarios, había una postal blanca sencilla, sin dirección de remitente. En el frente había una foto de un pequeño pueblo pesquero en la Patagonia. En el reverso no había palabras, solo un dibujo, un círculo con una línea irregular que lo atravesaba. Trejo sonrió. Guardó la tarjeta en su bolsillo, justo al lado de su corazón. El fantasma todavía andaba por ahí y estaba vigilando. En un mundo definido por el estatus y los títulos, Sara Juárez nos recordó que el verdadero heroísmo, a menudo, es invisible. No estaba definida por la insignia en su pecho, sino por el fuego en su alma. Desde el sótano estéril hasta el sangriento campo de batalla de la sala de emergencias, demostró que el arma más peligrosa no es una pistola. Es la voluntad de salvar una vida cuando todos los demás se han rendido. La historia de Sara es un testimonio de los guardianes silenciosos entre nosotros, los que cargan el peso del mundo sobre hombros cicatrizados y no piden nada a cambio más que la oportunidad de cumplir con su deber. ¿Esta historia los mantuvo al borde de sus asientos? Si el viaje de Sara de técnica invisible a guerrera legendaria los conmovió, por favor, denle a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. ¿Creen que el doctor Trejo hizo lo correcto al dejarla ir? Háganmelo saber en los comentarios de abajo y no olviden suscribirse y activar la campanita para que nunca se pierdan la próxima increíble historia de supervivencia y coraje. Compartan este video con un amigo que necesite un recordatorio de que los héroes están en todas partes. Gracias por ver.